Bueno, miren, me siento muy feliz que todos se hayan dado la oportunidad de entrar a esta plática y entrar en vivo, porque como dice Almita, no es lo mismo escucharlo grabado que estar en vivo. Mi encuentro con Eli para mí fue maravilloso. A mí me la recomendó el doctor Jorge Gómez, que me parece una persona maravillosa, y me dijo, no te voy a decir nada, pero te va a encantar platicar con Eli. Y la verdad, platicar con Eli es una caricia para el corazón. Todos los temas que ella toca tiene una sensibilidad. Ustedes, miren, ustedes van a ver ahorita, pero yo les quiero platicar un poquito de ella. Ella está en Colombia, ella es doctora, es investigadora en comportamiento suicida. Fue de los primeros grupos que se crearon para apoyar personas con ideación suicida. Su grupo se llama Cuidadores de Vida, hermoso el nombre. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre posvención, cómo cuidar dolientes por suicidio, y me encantaría que pusieran toda su atención y todo su corazón en esta plática. Estoy muy agradecida que él le haya aceptado estar aquí con nosotros y bueno, le cedo la palabra, micrófono, todo. Un Adelante. saludo muy especial a todos y todas. Gracias Maite por transformar tu experiencia, una experiencia que es altamente dolorosa y transformarla al servicio de otras personas, sin lugar a dudas, da sentido a la vida. Gracias por haberme abierto tu corazón, también las puertas de tu fundación. Gracias porque una golondrina no hace verano, dicen por ahí, pero creo que si muchas golondrinas intentamos dar esperanza, hacer verano, probablemente podremos llevar un poquito de esperanza a muchas personas y eso es lo que tú haces con la fundación, que se escuche fuerte mi grito, eso es lo que hacemos con las cuidadoras de vida, una fundación que llevamos hace más de 17 años y eso es lo que espero esta noche, tengamos todos una experiencia de esperanza, de alzar nuestra voz, de hablar con delicadeza, sin generar acción con daño. He cuidado cada detalle de este momento para que se convierta en una experiencia educativa, en una experiencia también emocional. Particularmente conmovió demasiado mi alma preparar el encuentro de esta noche, porque si bien lo has dicho, tengo una experiencia académica, realmente soy simplemente él, una mujer que ha vivido la experiencia de ser latina, de ser mujer en la ciencia, de luchar por la salud pública de mi país, Colombia, de llevar al mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, este legado de la prevención del suicidio desde hace más de 17 años y de seguir creyendo a pesar de cómo se ve el panorama sobre suicidio. Hace un mes y medio volví a recibir el llamado del Gobierno Nacional para liderar la prevención del suicidio en mi país, específicamente en mi departamento Antioquia, y he tenido un mes muy doloroso de muerte por suicidio de niños y niñas menores de 9 años, entre los 5 y los 9 años, solo en mi ciudad, que se concentra como una capital pequeña, pero asimismo en los 125 municipios de los cuales estoy en un encargo importante de sensibilizar, de formar, de educar. Así que créanme que el encuentro de hoy para mí es un encuentro más espiritual, más amoroso, más desde tocar nuestra alma, tú lo has dicho, que sea una caricia al alma, este encuentro de hoy. Me presento, soy Elisa Krat, soy psicóloga clínica, tuve la fortuna de poder estudiar psicología, soy magíster en psicología y salud mental, soy docente en universidades y hago investigación sobre suicidio todo el tiempo. Soy terapeuta postracionalista y soy madre de Isabela y de Ana Sofía Iral. Ambas me hicieron madre y madre desde una experiencia muy diferente, pero profundamente amorosa. Si bien estos títulos me acompañan, lo más importante es que les sirvo a la vida. Acompaño en la muerte por suicidio específicamente a muchas comunidades. Creo en el amor, profundamente en la fuerza del amor y que el amor es lo que nos sostiene finalmente.
Creo y sé caminar en las noches oscuras del alma con muchas personas porque yo también he sido pasada por el fuego más denso desde que soy niña. Nací en un contexto de violencia también. He vivido las carencias económicas, afectivas que los latinos vivimos. He vivido las brechas socioeconómicas muy fuertes de estar en lo mejor y luego estar en la nada y entender que el amor, que el hogar, que las relaciones humanas son las que nos mantienen vivos. Mi vida tomó sentido a los 16 años cuando tomé una decisión y era si iba a vivir esta vida tan difícil en un contexto tan difícil. Entonces quería que mi vida tuviera sentido a través del servicio, particularmente. Tuve un encuentro con Dios a los 16 años y esto me hizo entender que mi vida tendría sentido exclusivamente si podía servir a otros y podía amar a otros como Dios también me amó a mí, a pesar de todas mis faltas y mis errores. No soy religiosa, pero creo profundamente en el poder espiritual de poder sobrevivir en un mundo tan complejo, tan banal, si te habita un ser superior y si tienes fe. Fe en el amor, fe en el servicio, todavía creo en el ser humano, creo en que las personas podemos cambiar, podemos transformarnos. Y hoy no quiero darles solo un discurso científico, claro, traeré para ustedes unas perlas de la ciencia, lo último que sabemos en posvención, en acompañamiento de dolientes por suicidio, sino que quiero acariciar sus almas para que entendamos que hacer parte de este propósito de prepararnos para ayudar a otros en la muerte por suicidio, pero también en la prevención del suicidio, va a ser lo que nos dé esperanza, porque nunca estuvimos mejor sin ellos. La creencia de muchas personas que se quieren suicidar esta noche y están conectados o verán luego la grabación en YouTube, la creencia de quienes ya se suicidaron era que los demás estarían mejor sin ellos. La creencia era a pensar que cuando ellos no estuvieran, las deudas desaparecerían, los problemas afectivos desaparecerían, la sensación de no ser amados desaparecería. Pero realmente nunca, nunca las familias sobrevivientes estuvieron mejor sin sus familiares. Por eso hablemos hoy de cómo cuidar de los sobrevivientes. Les dejo mi red social Instagram para que me ayuden a compartir vida. Solo comparto contenidos con relación a la prevención del suicidio. Para iniciar esta noche, quiero invitarles a que tomen lápiz y papel o en su celular y vamos a escribir una carta para la vida, una carta para los días difíciles. Esa carta la vamos a intencionar para un amigo, una amiga, tu mamá, tu papá, tu hijo, para alguien que sabemos que puede pasar por un día difícil y que probablemente no nos va a tener ahí presencial. Hoy quiero que pienses en esa persona. Puede ser tu hijo, tu hija, tu mamá, un amigo, y le vas a escribir una carta que inicie, querido amigo, querida mamá, querido papá. Cuando se cierre tu mundo, quiero que sepas y vamos a escribirle a esa persona todo lo que quiero que esa persona sepa en esos últimos instantes, donde la persona cuando está a punto de suicidarse, claramente su mundo se cierra y no hay imágenes ni de familiares, ni del amor, ni de la vida, no hay nada. Pero hay palabras que llegan al alma. Por eso soy tan delicada con el uso de la palabra. Las palabras pueden quebrar un mundo, pero las palabras también pueden dar vida. Por eso vamos a escribir en este momento una cartica. Voy a cambiar de diapositiva para que vamos escuchando una canción mientras escribimos una carta para la vida, una carta para un momento difícil. Al finalizar, vamos a escribirle, no te rindas, por favor, no te rindas, aquí estoy para hablar, para abrazarte, para apoyarte. ¿Se entiende el ejercicio, Maite? Sí, sí se entiende. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio y me informas si en este momento se está viendo mi pantalla. Mientras empezamos a escribir,
Me confirman si se escucha la canción, Maite. ¿Se escucha? Ahorita no se escucha, corazón. Mientras vamos escribiendo la carta y yo proyecto esta canción, vamos escribiendo, no se me desconcentren del ejercicio, todos vamos a centrarnos únicamente en el ejercicio. Recuerda, querido amigo, querida amiga, hijo, cuando se cierre tu mundo, esa cartica va a quedar sellada y se la vamos a entregar a esa persona más tarde, mañana. Le vamos a decir que la guarde y solo la abra en un momento difícil. Maite, ¿me confirma si se No dicen nada, escucha? una palabra, no dicen nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Vamos terminando nuestro ejercicio. Sé que quisiéramos escribir más. Lo vamos a dejar ahí, reposando. Y les voy a invitar a que hagamos muchas cartas para la vida. El año pasado entregamos en Colombia cerca de 10.500 cartas para personas aún desconocidas, una cartita para la vida. Y esa carta se abre en momentos difíciles. Una técnica de un libro que se llama Las 200 tareas en psicoterapia breve
una técnica que ayuda a que tú abras esa cartica cuando en algún momento se cierre tu mundo. Tú te puedes escribir esa cartita también. Es un ejercicio también para ti. Hay momentos donde estamos mejor y nos podemos escribir a nosotros, luego leernos. Aquí tengo una cajita salvavidas llena de cartas de mis chicas de la fundación que me salvan la vida cuando no encuentro palabras para el vacío, ese vacío que todos tenemos. Gracias por unirse a este ejercicio y ahora les pido que me confirmen nuevamente si se ve la presentación. Si la logré ver allí. Maite me confirma. Sí, sí se ve. Gracias. Quiero contarles una historia que dio lugar a que yo tuviera más norte, dirección hacia lo que implicaba la prevención del suicidio. Como psicóloga, yo no empecé a investigar la prevención del suicidio en los intentos de suicidio. Yo me encontré con la posibilidad de prevenir suicidio acompañando a dolientes por suicidio. En Antioquia tenemos muchas zonas rurales, campo específicamente, campo, selva, tenemos demasiadas zonas rurales. Yo investigaba en un territorio donde tuvimos una pandemia en el 2008 y hacía autopsias psicológicas, levantamientos de cadáveres y acompañaba a familias que habían perdido por suicidio a un familiar. Tenía dentro de mí, creo que es un llamado al servicio porque mi alma tenía templanza, fortaleza para acompañar a las familias sin sentirme aterrorizada o angustiada, por el contrario, emanaba muchísimo amor el poder acompañar a las familias en medio de esta tragedia. Confieso que cuando estudié en la universidad pregunté muchas veces cuándo nos van a enseñar sobre el suicidio y en esa época nos decían, tranquila, eso no pasa mucho. Pero yo veía, según el conflicto armado, las condiciones económicas, la violencia intrafamiliar, yo decía, esto se va a volver muy grande hacia el 2010, esto no nos va a dar tiempo, yo tengo que saber más de esto. Investigué con el psiquiatra, médico psiquiatra Carlos Palacio, en el oriente antioqueño, me fui hacia esta zona, específicamente Río Negro, que es el aeropuerto que da entrada hacia Medellín, y empecé a acompañar estas familias. Esta es la historia de una aguapanelita para el alma, el agua dulce, una agüita que tomamos nosotros muy rica aquí en Colombia. No sé si ustedes también usan caña de azúcar y de ahí sale la panela, una agüita dulce para el alma. Cuando realizaba autopsia psicológica en el año 2009, al salir de un hogar destrozado por suicidio, yo me pregunté, recuerdo que me senté afuera de una casa después de haber acabado toda la investigación y dije en voz alta, ¿y después del suicidio qué? ¿Podría una golondrina ser verano? Porque yo venía ya hacía muchos años trabajando en la prevención del suicidio, pero nadie me ponía cuidado, las conferencias eran vacías, nadie quería escuchar sobre suicidio. ¿Es el suicidio prevenible? Me hice esa pregunta en voz alta. Yo creí que estaba sola. Cuando escuché a doña Cecilia, la madre de un niño que había acabado de suicidarse. Doña Cecilia ya había entregado en manos de las autoridades el cuerpo de su niño y se sentó a mi lado, afuera, en el borde de la carretera. Se sentó como yo me sentaba, siempre abrazándome en posición fetal porque sentía dolor al salir de estas casas. Ella se sienta como yo en posición fetal y me dice de manera muy compasiva, después del suicidio de mi hijo, doctora, queda cuidar la vida de los que quedamos. Para mí esas palabras fueron directo al corazón, pero también en perspectiva hacia lo que científicamente sería un camino de buscar la prevención. Doña Cecilia me dijo, aquí quedamos, mi niña y yo. Necesitamos saber cómo continuar, cómo seguir la vida. Pero también me dijo algo muy bello. Le entregó el caso de mi hijo para que entienda cómo pudo ser prevenido este suicidio.
Ahí te recuerdo mucho, Maite, porque sé que a partir de una muerte por suicidio revisamos la vida y decimos dónde pudieron estar esas fracturas que llevaron hasta un suicidio, esas fracturas que van generando en una persona tanta desesperanza que finalmente no puede con su sufrimiento. Y me dijo doña Cecilia, doctora Elisa, quiero una guapanelita para el alma. Ella sabía que mi alma estaba rota. Me invitó a tomar una guapanelita, la guapanelita más dulce que me tomé en la vida. Y una conversación que duró casi hasta las 3 de la mañana. Estábamos sentadas en el piso de su casa, un piso de tierra. Ella no tenía todavía baldosa, no tenía unas paredes finamente organizadas. Era una casita que ella había construido con mucho esfuerzo. Su hijo se la ayudó a construir. Y nos sentamos a hablar. Ella tenía un discurso de esperanza y ella me decía, si mi hijo no hubiera consumido drogas, si mi hijo no hubiera tenido abandono por parte de su padre, si mi hijo no hubiera vivido unas relaciones afectivas muy disfuncionales a tan corta edad, si mi hijo hubiera estado más acompañado, porque me tocó ser madre de cabeza de hogar y me tocó dejarlo solo muchas veces, si hubiera escuchado un poco más a mi hijo y empezó a darme pistas y me dijo, doctora, esto tiene que servir para prevenir suicidio. Yo le pregunté, doña Cecilia, ¿pero usted sí cree que una golondrina puede hacer verano? Y ella me respondió, mi doctora linda, quizás una golondrina no, pero muchas golondrinas pueden hacer el verano más hermoso. Desde entonces yo investigo, acompaño, observo, abrazo cada historia y en cada historia trato de coger la posibilidad del cuidado de la vida. Desde entonces quiero contarles que el hogar, mi hogar, es el lugar donde voy. Mi hogar es donde puedo estar con mis hijas. Mi hogar son las veredas, los pueblos, las ciudades, los países, los continentes. Y gracias infinitas a Dios he podido ir a conversar con muchas personas en diferentes lugares. Uno de los lugares en el mundo que me conectó con la prevención del suicidio muchísimo más fue en el 2019 en Alemania, conociendo un grupo de sobrevivientes nietos, bisnietos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos decían que muchos de ellos habían vivido riesgo suicida y el suicidio de sus familiares después de haber vivido guerra. Por eso creo que la prevención del conflicto armado también es fundamental para la tercera y cuarta generación de hijos e hijas que se suicidan después de vivir conflicto armado. Yo soy Elisa Krat, yo creo en la prevención del suicidio. Hoy quiero que hablemos de sobrevivientes. La palabra sobreviviente o superviviente la acuñó, la nombró de esa manera la UNICEF y la OMS hacia el año 2006 en función de la experiencia que vive la persona después de un suicidio. No hay duelos más grandes que otros, no hay duelos más complejos que otros, se lo ha aprendido el doctor Jorge Gómez Calle. Pero también he entendido que la experiencia del sobreviviente de suicidio es una experiencia completamente perturbadora. Primero, porque viven un duelo que no es lineal y si bien ningún duelo se vive en fases, realmente esto no es cierto. Cada duelo se vive en el tiempo, en la lógica, dependiendo de las maneras, la forma, la personalidad, la cultura, los tiempos psicológicos que son diferentes a los tiempos cronológicos. En el duelo por suicidio hay una no linealidad. ¿Qué quiere decir esto? Aprobado así ya por la Asociación Latinoamericana de Suicidología, pero también por mi escuela postracionalista. El duelo no lineal hace referencia a una experiencia no de feedback, sino de experimentar eso que llamábamos con Elizabeth Kubler-Ross fases del duelo, vivirlas de manera desorganizada. Acompaño un grupo de sobrevivientes desde hace 17 años, dentro de ellas está doña Cecilia, y hay días, hay semanas donde entran en negación, donde pasan por fase de búsqueda y anhelo, por fases incluso donde reexperimentan no solamente el comportamiento suicida, eh, es como si volviera a empezar. Es una tragedia que no termina y que no se presenta lineal ni nos da la esperanza de un cierre o de una reorganización. Por eso hay que prevenir suicidio, por la experiencia tan perturbadora. ¿Por qué?
porque la experiencia psíquica de vivir el duelo por suicidio implica vivir en un paralelo. Si nos fijamos en la teoría de la relatividad, es como estar viviendo en paralelo dos vidas. Una vida que siguió en la tragedia continua de la no comprensión del hecho suicida. El suicidio es antinatura, no es una muerte esperada, no solo es una muerte violenta, es una muerte no esperada, que jamás tendrá una comprensión para el sobreviviente, ni siquiera para la ciencia misma. Es un momento que explota cualquier comprensión lógica. Es una tragedia que se vive de manera continua, donde hay miles de preguntas que ahorita vamos a formular, que pueden ser preguntas en el marco de cualquier duelo, pero que desde luego en la experiencia por suicidio hay un tinte de tragedia, porque ¿qué sucede? Cuando el otro se suicida, explota y mata dentro de la persona con la que estaba estrechamente vinculado, explota no solamente su sentido de vida, explota su identidad. ¿A qué me refiero con esto? La identidad psíquica o la columna vertebral de nuestro psiquismo, por llamarlo así, es destrozada, es desastillada cuando mi figura de vínculo más significativa se suicida. Ahorita veremos cómo en diferentes personas vinculadas a quien se suicidó tienen impactos diferentes, pero quien era su figura de vínculo de apego siente que algo se parte y no es el alma únicamente. El psiquismo entra en una doble experiencia, una tragedia que sigue continua y el impulso a dar continuidad a la vida. La persona parece que continuará la vida y de hecho lo hace, trabaja, estudia, se relaciona, vuelve a sonreír con mucha culpa, con la sensación de que no debiera estar feliz porque de algo se culpa siempre el familiar de aquella persona que se suicidó o la persona cercana y es de no haber podido hacer algo más. Por eso la persona, aunque da continuidad a su vida y cronológicamente pareciera que avanza, la otra tragedia se queda fija en ese momento, más cuando has presenciado el suicidio, más aún cuando has tenido previamente unos eventos que te vinculan directamente a la persona, como discusiones, sensación de impotencia, problemas previos a... Entonces es una tragedia donde te quedas ahí dándole vueltas en una experiencia continua. Tengo madres que ya tienen 70, 80 años y es como si nunca ese momento trascendiera, como si una parte se hubiera quedado allí. El suicidio de una figura de vínculo de apego colapsa el sistema de sentido personal. Cuando hablo de sistema de sentido personal, quiere decir mi identidad. La sensación de yo ser amado por esa persona colapsa, porque cuando yo estoy vinculado a alguien, como mi hijo, mi hija, mi pareja, mi papá, mi mamá, cuando estoy estrechamente vinculado y he construido mi identidad con relación al afecto que esa persona me daba, a la retroalimentación que esa persona me daba de lo que yo significaba, la muerte por suicidio es una forma violenta de decirle al otro, hasta aquí corto contigo, y queda la identidad como suspendida, como entonces, ¿qué significo para el otro? Es similar al duelo romántico. Cuando alguien corta una relación contigo, quedan miles de preguntas, entre ellas, ¿qué significo para el otro? Y el significado no es una expresión racional, es una expresión emocional. La muerte por suicidio del otro colapsa mi sistema personal. Me deja, por decirlo así, en la estratosfera, volando sin nuevamente poder agarrar un sentido. Porque aunque te dejen una carta suicida, ni ese mensaje completará la cantidad de preguntas que tú tienes sobre lo que significabas para ese otro. Piña Martínez, un investigador que en el 2016 empieza su investigación nombrando lo siguiente: la persona que se suicida pone su esqueleto psicológico en el armario emocional de los sobrevivientes. Esta frase es muy fuerte. ¿Qué es el esqueleto psicológico y qué es el armario emocional? El armario emocional es una expresión utilizada en psicología para aquellos secretos, tragedias, traumas complejos que se viven en el abuso sexual, en la violencia intrafamiliar que deja trauma complejo y en el suicidio.
El armario emocional es ese lugar en el que guardamos un secreto y es un secreto emocional profundo que incluso ni la expresión en familia logra poner en palabras lo que significa. Y cuando digo te dejo mi esqueleto psicológico es yo te dejo familia, yo te dejo mamá, papá, hijo, hija, todo lo que yo pude haber sentido psicológicamente, haber vivido psicológicamente que me llevó a suicidarme. Te dejo las preguntas, te dejo mis traumas, te dejo mi historia para que tú la sigas rumiando, pensando, repasando una y otra vez. Por eso el trabajo psicológico de un sobreviviente de suicidio es tan agotador todos los días, porque así no conscientemente estés pensando en ello, tu armario emocional, es decir, la parte no consciente de tu experiencia, queda trabajando en entender qué pasó allí, qué le sucedía al otro con relación a mí y con relación a la vida. Por eso el duelo por suicidio implica un trabajo de toda una vida y el acompañamiento no tiene que ser inmediato. Muchos quieren intervenir ya con una psicoterapia a quienes vivieron una muerte por suicidio y créanme, ir al terapeuta es un momento secundario terciario a empezar a asimilar la experiencia por suicidio. De hecho, a la psicoterapia se llega en ciertos momentos de la vida, porque hay que dejar claro, la psicoterapia no hace el duelo por el otro, el duelo es un proceso personal, es una experiencia personal. Ahora, quiero centrarme en identificar lo que implica, según las investigaciones que he realizado por más de 10 años, en una particularmente que trabajé en el año 2018, me centré en las implicaciones del duelo por suicidio, la experiencia posterior en los sobrevivientes que son hijos, padre y madre, pareja y profesional. En los hijos de personas que se suicidaron hay una experiencia personal particular y es que los hijos, por lo menos menores de 14 años, que fue con la población que trabajamos esta investigación durante más de 2 años, encontramos que los hijos reinvierten los roles y empiezan a cuidar a los progenitores que quedan vivos. Estos hijos, por lo general, no viven el resto de su infancia como debieron vivirla, sino que saltan, por decirlo así, en etapa y se convierten en adultos en miniatura, haciéndose cuidado o cargo de las necesidades de los adultos, porque queda en ellos una sensación de culpa, pero aparte. Aquí hay algo muy grave. Cuando hay hijos del suicidio de un familiar, ocurre que los hijos no solamente pierden a ese familiar, sino que probablemente van a perder al otro progenitor. Es decir, el otro que entra en duelo, papá o mamá, o los abuelos, o los tíos, o los hermanos, pierden conexión porque están en su trabajo de duelo. Por lo tanto, no solamente hacen duelo de la persona que se ha suicidado, sino también de las figuras de vínculo que quedan en duelo. Cuando eres madre en particular y pierdes a un hijo por suicidio, primero se golpea fundamentalmente el rol de madre, es decir, de la que da vida, de la que biológicamente debió sostener la vida de ese hijo, desde el narcisismo más bonito y primario, no estoy hablando de un narcisismo tóxico, desde el narcisismo primario como mamás que damos vida por nuestra función biológica, es inaceptable que un hijo, una hija muera por suicidio porque mi amor debió sostenerte en la vida. Por lo tanto, la sensación de fracaso es muy grande. Una madre que vive el suicidio de su hijo en las primeras horas, por eso hay que acompañar inmediatamente a esta familia, intentan suicidarse, solo que esto no se reporta en los medios de comunicación, pero muchas madres tienden al suicidio inmediatamente o empiezan a generar suicidio pasivo, que es empezar a deteriorarse rápidamente en su salud, en su cuidado, tener conductas temerarias, buscar accidentarse, ir perdiendo la vida. O después de 2, 4, 8, 10, 12 años, si miran, vamos evolucionando cada 4 o 2 años, aparece la ideación suicida muy fuerte y la pérdida de sentido de vida. En los padres particularmente, y cuando madre y padre están juntos, tiende a darse una separación afectiva severa y tajante.
porque ambos se culpan entre ellos. Ambos. En el padre particularmente tiende a haber una separación afectiva, una desconexión de los demás hijos, el silencio y lo que llamamos rigidización del duelo empieza a ser parte de este proceso. Y adicional, en el padre, la culpa es inmensamente grande porque biológicamente y socialmente el padre es el protector. Por lo tanto, a los padres hay que prestarles mucha atención. Muchos de ellos entran en episodios de psicopatología, pero también de riesgo suicida, alcoholismo o desintegración de su personalidad. En los hermanos particularmente, o hay solidaridad para proteger al núcleo familiar, o hay una sensación de culpa también, de no poder llenar el vacío de papá o mamá con su experiencia de ser hijos. En pareja particularmente, deja para toda la vida no solamente el estigma social, las personas tienden a señalar la pareja como el último precipitante para el suicidio. Y si bien es cierto que muchas personas se precipitan a suicidarse por problemas afectivos, la pareja sufre demasiado históricamente el estigma. Quienes han sido maestros o profesionales sentimos una culpa enorme cuando se suicida un paciente o un estudiante. Hay una sensación también de fracaso en el cuidado del otro. Muchos profesionales terminan por retirarse de su profesión. Consecuencias en los sobrevivientes. Una de ellas son las huellas némicas, esas que hablaba Sigmund Freud, que quedan en el psiquismo. Ese dolor que quedó, por ejemplo, en aquella mamita que intentó sostener a su hijo y queda permanentemente con dolor en sus brazos, pero es un dolor psicosomático. En las piernas, por ejemplo, cuando se recibe el impacto y la persona intenta acogerse a sí misma en posición fetal, queda dolor en las piernas, dolores de cabeza, somatizaciones. Se presenta a lo largo de la vida estrés postraumático, vínculos muy dependientes, buscando que de alguna manera no se separe de mí esa nueva persona que afectivamente consigo, incapacidad de generar nuevos vínculos, trastornos de ansiedad y sobre todo, póngale atención a esto, riesgo suicida en los sobrevivientes. En Colombia por fin logramos hace muy poco considerar a los sobrevivientes de suicidio como parte del sistema de salud que requieren tratamiento. Por cada persona que se suicida en Latinoamérica, 160 personas quedan gravemente impactadas y a riesgo de cometer suicidio. Preguntas eternas sin respuesta. ¿Qué nos faltó? ¿Por qué no vimos las señales? ¿Acaso no pensó en mí? Pero si yo lo amaba, sintió dolor. Preguntas que nunca se van a responder. Luego hablaremos de ellas. El método para acompañar y en el que he trabajado por mucho tiempo para que cada día en cada territorio se haga es la posvención. Es acompañar inmediatamente la familia, la comunidad, los compañeros para reducir el impacto, posibilitar condiciones para el duelo. Está comprobado que se acompañan posvención, que es un método muy organizado para acompañar la familia, los compañeros de estudio, los maestros, las personas cercanas a quien se suicidó, facilita las condiciones para el proceso de duelo y reduce las afectaciones que acabo de nombrar. Apoyar a los cercanos, pero sobre todo reducir el estigma que le va a pesar a esta familia. La posvención es la posibilidad de prevenir más suicidios porque tú estás acompañando, observando, escuchando, protegiendo y derivando al sistema de salud a estas víctimas que han vivido el suicidio de un familiar. Pero sobre todo, la posvención se centra también en alejar a los medios de comunicación, a personas con celulares que empiezan a generar historias donde nombran el método, el lugar de ocurrencia, supuestas historias que no son ciertas, porque solamente la familia sabe y solamente quien se suicidó y su Dios saben qué estaba viviendo la persona en ese momento, pero los medios de comunicación y la gente con redes sociales y sus celulares hace comentarios, estigmatiza y generan acción con daño. Posvención es cuidar el suicidio pasivo de mamá, papá, abuelos. Posvención es acompañar por muchas semanas a esta familia para escuchar cómo se están sintiendo, que no tengan prácticas que les hagan daño como el aumento de alcohol, anestesiantes,
prevenir el maltrato por el estigma social. Aquí en Colombia tenemos poblaciones donde los grupos al margen de la ley, guerrillas, generan el desplazamiento obligado, estigmatizan la familia y dicen se tienen que ir de este pueblo porque usted generó el suicidio de su hijo y amenazan la familia. Por favor, no grave el suicidio de alguien, ayude, por favor. Cuando grabamos el suicidio de alguien estamos generando más probabilidades de generar suicidio. Y si crees que con tu suicidio los demás estarán mejor sin ti, las familias que ya perdieron por suicidio a un ser amado te mandan a decir, jamás, jamás Rubén estuvimos mejor sin ti, jamás Mariluz estuvimos mejor sin ti, jamás Diego estuvimos mejor sin ti. Por el contrario, iniciaron una tragedia. Para quienes hoy me están escuchando y me escucharán luego, que piensan que todos estarán mejor, la tragedia lo único que va a hacer es aumentar muchísimo más y no nos vas a dar la oportunidad de ayudarte. Mejor compartamos información en vez de mensajes morbosos. Compartamos mensajes de esperanza, rutas de atención, primeros auxilios. Hoy quiero presentarles a mi hija Ana Sofía. Anita, a los 6 años, perdió a esta hermosa mujer, una mujer dulce, una mamá que anhelaba a esta niña con todo su corazón, una mamá a la que se le cerró el mundo. Y mi Sofi, que tuve la oportunidad de conocerla precisamente en medio de mi trabajo de investigar suicidios, la conozco en el Oriente, ahí muy cerquita de Doña Cecilia por esa época, la conozco de 5 añitos, de 6 añitos. Y eh, Ana ha sido mi hija todos estos años, mi hija del corazón, y por ella estoy aquí hoy hablando de este tema. Ana hoy está en 7º semestre de Derecho. Es una niña y una mujer, una jovencita que ha sido muy resiliente. Ella es Ana Sofía Iral, mi hija del corazón y mi maestra de la resiliencia. La he acompañado en su experiencia de ser sobreviviente. Cuando estuve casada con su papá durante 14 años, 13 años pude acompañarla todas las noches de sus pesadillas, en los días de su dolor de alma, en los días donde se sentía muy sola sin su mamá. Nunca reemplacé a su mamá, pero me hice su mamá del corazón por pedido de ella. A ella yo se las quiero presentar el día de hoy. Ella me ha acompañado por el mundo con esta misión. Ella y mi hija Isabela han sido para mí la luz, la esperanza. Y hoy quiero presentárselas para poder completar este espacio tan especial. Ella ha elegido estos 6 puntos para que conversemos un poquito acerca de su experiencia. Yo estoy en este momento en Medellín, ella está en el Oriente, ella vive con su papá y hoy me quiso acompañar porque admira profundamente a Maite y porque Ana hace parte del cuidado de la vida. Sofi, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Mi Sol. Sí, Maite, corazón. Ahí me veo. A ver, ¿dónde está Ana? Ah, acá estás, para amor. Hola, a ella en cámara. Hola, mi Sol. hola Eli. Te ves hermosa. A ver, Gracias. ya le vimos las gafas. Quíteselas un momentico para que vean esos ojos hermosos. Ah, Ah, tus ojos verdes, que son hermosos. Es verdes. Llorando. Te Estaba amo, lagrimeando un poquito. te Perdón. amo. Yo también. ¿Por qué lagrimió? No, me conmueve mucho estar acá. No sé, son sentimientos muy. Ay, voy a llorar otra vez. Ay, no importa. Son sentimientos muy, muy encontrados. Demasiado. Te Hola. ayudo. Sí, bueno. gracias, mi reina, por ser tan valiente y estar aquí. En verdad. Gracias. Gracias a usted por su testimonio. De verdad que yo lo vi y lo escuché y muchas veces deseaba hablar con usted y conocerla y no sé,
sentí como una conexión con ustedes de la pantalla muy grande, pues como por los testimonios tan similares y me parece como tan hermoso poder hablar con usted en estos momentos, pues gracias a él y que hizo esa conexión y poder compartir con usted esto. Muchas gracias, mi reina. Es un honor para mí que estés tú aquí. Gracias. Y Sol, Hola. ¿qué quieres hacer primero? No, pues no sé, como, bueno, como Eli lo dijo, mi nombre es Ana Sofía, pues actualmente estoy estudiando Derecho, estoy en el séptimo semestre, pues como ella también lo dijo, yo perdí a mi madre, pues mi madre, yo digo, decidió irse, no me gusta como decirle se suicidó, digo, decidió irse. em, por múltiples razones, por sus batallas internas que tenía ella en ese momento. Fue un proceso muy duro como dejar de preguntarme el por qué, porque normalmente uno se pregunta el por qué, el por qué se fue, por qué lo hizo, por qué no se quedó o algo así, sino que ya fue como más abrazar como ese testimonio, lo que pasé y mi proceso para ayudar a las otras personas como a seguir con esto y a demostrarles de que uno sobrevive y que uno sigue y que uno siempre va a necesitar a todas las personas, siempre. Y Sol, ¿cómo, cómo la honras y por qué la honras? Que es algo muy lindo que siempre has dicho y que en el programa de televisión en nocturnos lo hiciste y me conmovió mucho. Yo lo digo mucho y es como yo honro mucho el paso de mi madre, la vida de ella, lo que fue. Y pero yo no decidí ser sobreviviente, o sea, fue muy duro serlo. Yo la honro con su memoria y siempre dándole a atender a la gente de que mi mamá no, o sea, no determinar a mi mamá por cómo partió de este mundo, sino por lo que ella era. O sea, mi mamá era una mujer muy tierna conmigo. Yo hay momentos en los que me acuerdo mucho de ella y los pocos momentos pues que pude retener en mi mente porque ella partió cuando yo tenía 6 años, pero son momentos de los que yo me acuerdo y yo le digo a todo el mundo es que mi mamá era mucho más que un motivo de muerte. Mi mamá era divertida, era tierna, era cariñosa, ella estudiaba enfermería, era trabajadora, ella... Hay algún recuerdo que yo hago mucho y pues se los quiero compartir y es que ella cuando hacía así, se le hacían unas líneas acá en la frente y yo se las contaba y le hacía así. Entonces, a veces para yo acordarme de ella y de esos momentos que pasé con ella, hago lo mismo, el mismo gesto y me hago así, como para sentir lo mismo. O sea, yo a ella la honro mucho respetando lo que fue y también porque gracias a ella y a lo que pasé, ayuda a respetar mucho las memorias de otras personas que pues decidieron partir de este mundo. Mi Sofi, hay algo que hemos hablado mucho durante todos estos años y es, yo recuerdo que te enojabas mucho hace muchos años y decías, la gente que se intenta suicidar te generaba mucho enojo y decías, pero ¿cómo se les ocurre? Y no entienden lo que esto significa. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué experiencias quedan, que se van viviendo en los años eh, cuando pierdes a alguien por suicidio? ¿Qué experiencias se viven en el duelo? Es que son muchas. O sea, por ejemplo, yo desde lo que fui una niña, o sea, yo una niña de 6 años y yo me decía como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ella se fue? ¿Por qué decidió irse sabiendo que teníamos que pasar tantas cosas juntas? Por ejemplo, pues yo entrar al bachillerato, graduarme del colegio, entrar a la universidad, mi primera menstruación, mis 15, o sea, son como muchos momentos en los que yo digo como, ¿por qué lo piensan si uno nunca va a estar mejor sin ellos? O sea, no,
Uno siempre los va a necesitar para algún momento, para algún recuerdo, para algo, para una risa, para un llanto. Uno siempre los va a necesitar y va a necesitar esa compañía y que estén al lado de uno. Entonces, a mí me pasaba mucho que me pasaba algo significativo en mi vida y yo decía, ¿y mi mamá? O sea, ¿y cómo sería si ella estuviera acá? ¿O cómo sería si compartiera conmigo? Entonces, como en mis grados de bachillerato, pues era pandemia y pues para mí era ver todos mis compañeros, todas mis compañeras con, con el papá y la mamá y pues yo solo con mi papá, que lo agradezco mucho porque él ha sido el que me ha acompañado y el que ha estado conmigo todo el tiempo, pero a mí mi mamá me hace falta para muchas, muchas cosas, para muchos, muchos caminos y para muchos recorridos. Y mi frustración y mi enojo era porque yo no entendía por qué pensaban que íbamos a estar mejor sin ellos si nunca iba a ser así, si siempre los vamos a necesitar. Y es ahí donde me decías esta tarde en nuestra conversación que cuando tú has caído en momentos muy oscuros también de desesperanza, te conectaban pequeñas cosas, pero hiciste un giro muy importante y muy valioso y era en momentos donde se te acaba la esperanza, vas y te tomas un cafecito, te lees un libro, miras el cielo y me decías algo muy valioso. Les contamos. Sí, claro. Pues algo que me ayudó a entender mucho es que, pues lógicamente, yo creo que todos hemos pasado por algún momento muy difícil y que hemos pensado como, bueno, ¿y si termino todo ya? ¿Y si acabo todo ya? ¿Y si mejor no estoy acá? Y pues a mí también me pasó mucho y yo era como que, bueno, ¿y si ya? Pues sí, ¿para qué voy a seguir? No. Y luego me di cuenta que, y luego pensaba, es que si yo me voy, si yo ya parto de este mundo, no voy a volver a poder tomar ese café que tanto me gusta, no voy a poder saborear ese helado que tanto disfruto, no voy a poder leer este libro que me encanta leer, no voy a poder ver más atardeceres, todos son distintos y todos son hermosos y todos son sublimes. Y hay algo que me pasa a mí es que cuando yo veo un cielo muy hermoso o cuando veo algo hermoso, algo que me llena, me contempla el corazón, yo digo, es que si yo no estuviera aquí, yo no podría contemplar esto, yo no podría ver esto. Y por eso es que estoy acá, para verlo, para, para deleitarme con eso y para entender de que los momentos difíciles pues son muy duros, pero que los momentos fáciles van a llegar y que todo va a mejorar y que uno va a seguir adelante. Yo te amo. Yo también. Has sido mi maestra de resiliencia, muchas veces Sol. Y, y yo quisiera que también les contáramos a todos cómo, cómo es de importante también, que hay algo que a los sobrevivientes se les niega mucho y es la posibilidad de recordar, de tener una foto, de ir al cementerio. Todos quieren opinar, todos quieren decir, olvídate ya. Yo nunca voy a olvidar, me disculpan, pero me dio mucho coraje. Nunca voy a olvidar una terapeuta que alguna vez te dijo y tú me contaste y me horrorizó que te dijo que ya era hora como de olvidar a tu mamá. Y yo te dije, no, pero ¿cómo se te ocurre a esa? ¿Cómo se le ocurre? Sí, Sofi, cuando tú eras chiquita, yo no sé si tú te acuerdas, cuando yo te iba a poner un vestido o cuando te iba a arreglar para los grados o para la primer menstruación o para el primer novio, yo siempre le preguntaba a tu mamá, siempre le preguntaba, ¿cómo quieres que la vista? ¿Cómo quieres que ella esté? Y pensaba un poquito en lo que tú me enseñaste de tu mamá para poder tratar de llevarte. Yo la sentía a ella en cada momento, yo te lo decía, en cada casa que nos pasábamos, yo la sentía a ella con nosotros. Y, y recuerdo mucho, Sol, que de alguna manera muchas personas opinan como olvide, ya pasó, ya está grande. ¿Qué tan importante es para ti, por ejemplo, honrarla con las fotos? Yo sé que tu papá desde el amor mucho tiempo trató de guardar las fotos y yo no sé tú qué hiciste, pero lograste encontrar las fotos. Eh, y
ya que aprendiste a conducir, te vas solita al cementerio, cuéntales por qué es importante conectar con ella desde lo que quede de ella aquí en el mundo para que entendamos que esta tragedia no se borra evitando el tema, sino que hay que hablar de esto, porque es importante para ti. No, porque no me parece justo que ella sea olvidada solo por cómo falleció. Mucha gente quiere como sacarla de todo solo por cómo ella falleció, porque pues obviamente es muy difícil la manera en que ella partió de este mundo, pero aún así no puedo borrar su existencia en este mundo. Y me pasó mucho, Eli, como tú lo decías, con la misma terapeuta, pues que fue la que yo dije, no, yo no vuelvo a un psicólogo, nunca jamás. Pues cabe aclarar que ya terminé ese conflicto, soy muy consciente de que el acompañamiento psicológico es fundamental para las personas sobrevivientes de suicidio. Em, pero era como ella me decía, yo me acuerdo que no sé qué tipo de terapia es esta, pero ella me decía mucho como, es que tu mamá lo hizo porque no te amaba. Ella no amaba a nadie y nunca te amó y nunca te quiso. Entonces, era como, yo entraba en cortocircuito, así como que la mente me decía, jue madre, pero ¿por qué? Pues, como así que no me amaba? O sea, si yo recuerdo mi madre Mariluz, pues yo recuerdo una Mariluz que era conmigo cariñosa, conmigo así, y pues también ella era como que, bueno, ya es que ya, entonces no se acuerde de su mamá si le da muy duro pasar eso. Y era como yo decía, pero ¿por qué si es mi mamá? Y es algo que me pasaba mucho con mi familia materna, pues con su mamá, con mi abuela, con mis tías y todo eso. Y era que ellas me presentaban a mí como, ah, mira, esta es Ana Sofía. Mi abuela me decía como, esta es Ana Sofía, esta es mi hija. Y yo decía, no, yo soy la hija de Mariluz, a mí me tuvo Mariluz. Entonces, y hasta donde pudo acompañarme estuve con Mariluz. Y pues para mí es muy importante pues que ella esté presente en mi vida porque ella estuvo en un momento aquí y no es justo con ella y con su memoria borrarla, porque ella siempre va a seguir acá y ella hizo en mí pequeñas cosas que me hacen lo que soy, o sea, su cuerpo me formó y independientemente de lo doloroso que haya sido, pues lo que pasé con ella me lleva hasta acá y es algo muy curioso porque yo con ella últimamente he sentido una conexión muy, muy grande. O sea, yo sé que ella está acá, yo sé que ella sigue aquí, no físicamente, pero sigue acá conmigo. Y es algo que yo he podido ver pues como en las visitas del cementerio. Yo recuerdo que bueno, eso fue hace poquito que mi papá ya me empezaba a dejar ir sola en el carro. Entonces yo estaba un día manejando, conduciendo y yo dije, voy a ir al cementerio, la voy a ir a visitar. Y fui al carro de una vuelta y bueno, acá el cementerio y acá una montaña muy altota. Entonces yo fui en el auto y llegué allá y yo me acuerdo que me paré en la puerta y yo dije, bueno, guíame hasta donde estás. Guíame hasta donde estás, yo quiero estar donde estás, yo quiero, porque no me Porque no acordaba. lo recordabas? ¿Tú te acuerdas No, que chiquita yo me volé contigo la primera vez y ya sí, después nunca más porque nos prohibieron eso? sí, pero, y fue algo muy curioso porque no llegué. No supe cómo llegar. Entonces yo era como que, pero ¿por qué no? Yo quiero estar. Y después comprendí que era ella diciéndome como yo quiero que estés, pero no quiero que estés sola. Porque ya después, pues después fui con mi papá, él me mostró y ya yo dije como que bueno, luego fui con mi pareja, él me acompañó y estuvo ahí. Y ya la tercera vez que yo dije, ya puedo ir sola, ya puedo llorar, ya puedo, me encontré con una señora que me acompañó hasta allá, ayudó a rezarle a mi mamá y estuvo conmigo. Entonces comprendí que ella no quería que estuviera sola. Y así estás con ella. Ujú. Y Sol, em, yo estoy muy agradecida porque abres tu corazón y sé que tu propósito es inmenso. Yo desde chiquita, yo no sé si tú te acuerdas cuántos viajes, cuántas salidas, cuántos eventos
hemos hecho en pro de la prevención del suicidio. Para Mm, ti, ¿qué ha significado que hayamos estado juntas todo este tiempo haciendo prevención del suicidio? mucho, mucho, porque ya tú eres la parte más científica y yo soy la parte más testimonial. Uno siempre va a necesitar, pues es lo que pienso yo, uno siempre va a necesitar un testimonio y uno conecta mucho con las personas que pasaron situaciones similares con uno y es como muy importante como saber que hay más personas las cuales están afrontando eso y que de alguna manera el testimonio y la historia de uno les va a ayudar a seguir. Pues algo que me marcó mucho, Eli, fue, no sé si te acuerdas cuando fuimos a París, que tú te encontraste con una señora. Y con Cielo Rusinque. Ujú. Y que la señora quería como pues tomar la decisión de suicidarse y que ya sabía cómo iba a ser y que curiosamente tenía un hijo de 7 años, pues a la edad que yo también perdí a mi madre y que tú como que hablaste con ella y le contaste un poco de mi testimonio y que ella Me soltó el veneno. decidió como no hacerlo. Eso fue un viaje a París. Yo debía ir a hablar, Maite y compañeros, debía ir en el 2019 a presentar una ponencia para decirle al gobierno nacional las normas en Colombia del proceso de paz se escribieron en la Sorbona de París y fui elegida para ir a llevar una teoría. Yo, bueno, Sol, tu mamá perdió a su papá, que fue su herida irreparable, perdió al papá en medio del conflicto armado, mi Sol. Y yo estudié casi 4 años víctimas de conflicto armado en Colombia y me encontré que hacia la cuarta generación muchas personas se suicidaban después de haber vivido conflicto armado por otras razones que algún día les contaré y he dejado en un libro consignadas. Fui invitada a París y yo siempre iba con Sofía. Sofía sabe que todos mis viajes éramos juntos, papá, Sofía, Isabela y yo. Y mi pago, yo no quise recibir el pago, sino que les dije, si me van a llevar a París, pues voy con ellas, porque el sueño de Sofía era conocer la Torre Eiffel, Ujú. ¿cierto? Sí. Y, y yo tenía que ir a ese propósito, pero el propósito era mayor. Entramos a la Sorbona de París, íbamos corriendo. En ese entonces mi esposo sabía la teoría que yo iba a exponer y cuando entramos allí a la Sorbona, a la universidad, ya el público estaba listo y llega la conexión con Colombia. Yo necesitaba traductor, yo no sabía francés y llega ella, eh, ahora ella es parte del gobierno de nosotros y me entrega un veneno. Cuando me ve con Sofía, con las niñas, ella dice, yo me acordé de mi hijo cuando vio a Sofía y renunció a su suicidio en ese momento, me entrega con lo que se iba a suicidar. Yo me voy para una habitación con ella, mis hijas se van con el papá y empiezan a exponer allá solas. Yo le entrego el computador y él empezó a exponer y sacó adelante la ponencia. Yo me fui con ella y luego ya me uní a la otra ponencia. Al otro día nos reunimos con esta mujer en un santuario eh, donde nos bendijeron a todos, nos dieron una bendición especial y les regalaron a mis hijas la oportunidad de ir a Disney, que no lo conocían, a Disney París, gracias a Cielo que nos mandó para allá. Pero el propósito era mayor y lo entendimos así. Sophie lo recuerda, al verla a ella hubo esperanza. Cielo, ahora Sophie es la directora de prosperidad de la Superintendencia Nacional aquí en Colombia. Su hijo ya está grande, no sé si la has visto en redes. Y bueno, ahí va adelante Sol. En este camino muchas personas han tenido esperanza. Mi Sol, para finalizar, ¿qué quisieras decir desde tu corazón para los que estamos aquí? Bueno, primero, muchas gracias por acompañarnos, por escucharme tan atentamente, por los mensajes del chat, que ahí los he ido leyendo. Muchísimas gracias, les devuelvo los abrazos y todos los buenos deseos. De verdad que les agradezco mucho. Y pues también quiero decirles que pues nunca vamos a estar mejor sin nadie. Todas las personas en este mundo son muy necesarias y
absolutamente todas, para todos los procesos, para una risa, para un llanto, para un momento, para absolutamente todo. Siempre los vamos a necesitar, siempre van a ser esenciales en todo momento y también pues para las personas que hayan vivido algo como lo mío, pues que sean sobrevivientes, que el testimonio, aunque uno no lo crea, siempre va a salvar a alguien y siempre va a ayudar a alguien y que hay muchas personas en este mundo que siempre van a estar dispuestos a acompañarlo a uno en esto y que por favor no olviden a sus familiares. No los olviden, ténganlos presentes. Ellos caminan siempre al lado de nosotros, siempre están con nosotros, siempre, siempre que los tengan presente en su corazón, en su mente, en todo, que ellos siempre van a estar. Gracias. Y Maite, no sé si conectas con Sofi para que cerremos este momento. Te amo, Sofi. Puesto, muchísimas gracias, mi reina. Eh, pues yo siempre lo he visto desde el punto de vista de una mamá, pero aquí en el equipo tengo dos personas maravillosas que perdieron a sus papás por suicidio ambos y estoy segura que les estás tocando el corazón como a todos nosotros. Gracias por tu manera tan hermosa de decirlo. Yo tuve presente a Rubén todo el tiempo que tú estuviste hablando en la plática, pero de una manera muy linda, mi amor. O sea, de una manera con esperanza, de una manera tan abierta, tan sincera, y te lo agradezco de corazón. Qué honor haberte tenido aquí. Muchísimas gracias, de verdad, Y qué gracias. hermosas tus dos mamás que tuviste, Gracias, tus dos sí. madres. No, pues no, yo sí quisiera decirte algo. Yo cuando pues vi tu testimonio, pues claramente, obviamente conozco a Rubén y yo me acuerdo que cuando Eli le dijo, me contó pues como que iba a tener la oportunidad, yo decía, gracias mamá, gracias Rubén, porque ustedes saben lo mucho que yo anhelaba esta conexión con Maite y hablar y conocerme, y pues gracias Eli obviamente y conocerme con ella, de verdad. Gracias, mi reina. Le pides a tu mami, Eli, que te pase mi teléfono porque yo encantada de platicar contigo. Muchísimas Gracias, gracias. corazón. Ha sido una plática maravillosa. Que esté Eli, que estés tú aquí, de verdad. Gracias. Estoy segura que estoy hablando por todos los que están aquí, que nos has tocado el corazón y nos has llenado de esperanza. No hay que Gracias. olvidarlos, no hay que olvidarlos, hay que amarlos aún más, hay que transformar muchísimo más eso que no pudieron ellos gritar. Con eso iba a finalizar, eso que ellos no pudieron gritar, eso que ellos no pudieron expresar, eso que, esa fuerza que les faltó. Maite, hoy entendí el nombre de tu fundación, que se escuche fuerte ese grito y que se escuche fuerte el grito de todos ustedes, incluyendo de las personas que viven la experiencia del suicidio y, y honro profundamente incluso a las personas que están luchando. Yo te lo decía hoy, Maite, iba a ser un momento difícil, no porque académicamente fuera difícil, sino porque quería que realmente hoy nos conectáramos con esa frase. Nunca estuvimos mejor sin esas personas y ayudemos a poner voz a las personas que no son capaces de hablar de su sufrimiento. Gracias por lo que hacen, Sofi, gracias por elegir el derecho. Yo me acuerdo que te llevaba al preparatorio de medicina que querías, luego comunicación, luego querías y ahora vas a defender personas. Y eso me hace sentir muy orgullosa y que sigas adelante y que podamos seguir alzando la voz, que se escuche fuerte el grito de las personas que siguen luchando. Entonces, gracias Sofi, gracias Maite, gracias también a todos los que nos acompañaron hoy. Eh, que sea un granito de arena y que sean más golondrinas, que hagamos verano para seguir creyendo en la prevención del suicidio. Gracias, hermosos. Gracias.